Han salido noticias sobre las dificultades financieras que tiene el Grupo Gallardo en Getafe, en el País Vasco y también en Extremadura. Por eso nos parece oportuno preguntar al presidente del Gobierno en qué situación se encuentran los trabajos de recuperación de los 10 millones que fue la aportación inicial de la Junta de Extremadura a ese proyecto fallido. Estamos preocupados porque si entra en una dinámica de posible concurso de acreedores, una dinámica de falta de liquidez, pues nosotros queremos que esa aportación inicial de la Junta, que no se llegó a gastar, queremos que se recupere. Porque incluso recuerdo que ya le dimos hasta posibles destinos a esos 10 millones si se recuperaban, desde la ayuda a domicilio, servicios sociales y renta básica. Entonces, queremos saber que aquel proceso que suponemos que se inició, a ver en qué estado se encuentra. Llevamos una propuesta de impulso que nos parece muy necesaria y muy conveniente en la situación actual en la que cada día crecen los afectados por las hipotecas. Afectados por las hipotecas que tienen que pelearse con entidades monstruos para ello, muchas veces contando con la ayuda de los activistas sociales y de las plataformas que luchan en ese sentido, para negociar con el banco, negociar con la caja correspondiente. Y nosotros creemos que en el seno de la Consejería de Fomento, de la Consejería de Vivienda, tiene que haber un organismo, un mecanismo de apoyo y asesoramiento a todos los afectados por las hipotecas. Que no tenga que ser un ciudadano apoyado por otro ciudadano el que se pelee con esas entidades, sino que reciba el correspondiente apoyo de la Consejería de Fomento para que, a la hora de negociar, con criterios técnicos y con criterios muy económicos, puedan sentirse ayudados, arropados y protegidos. Esta propuesta de impulso va al próximo pleno. También vamos a preguntar al Gobierno por un caso que digamos que puede establecer jurisprudencia, que puede implantar una mala costumbre. Ustedes saben que las normas restrictivas sobre el absentismo laboral que permiten deducir importantes partes del salario en los primeros días de enfermedad se va a aplicar a los funcionarios, ya está regulado. Nos ha llegado un caso sangrante de un compañero profesor que está en Torres de Miguel Sesmero, que tiene una conjuntivitis de tipo vírico que los médicos le han aconsejado que no vaya a clase porque se lo puede contagiar a los niños y a los padres, y resulta que, cumpliendo esa prescripción médica, puede sufrir una deducción muy importante de su salario. Entonces, quizá hay casos que no están contemplados en la ley o casos que son claramente injustos y que queremos saber qué es lo que va a hacer la Consejería para que alguien que no quiere contagiar a los niños de una enfermedad sea posible, sin que eso le suponga una deducción de su salario. Y luego quería hacer dos comentarios al hilo de la actualidad. Uno es sobre el desenlace feliz de la ruptura del SIP de Caja Rural de Extremadura, que nos parece una buena noticia. Es precisamente lo que queríamos, que la Caja Rural de Extremadura siga vinculada al territorio y gestionada desde Extremadura, por Extremadura y para los extremeños, para el sector agropecuario. Nos parece una excelente noticia y nosotros estamos seguros que, con el respaldo que tuvo en la Asamblea General de casi el 90%, el nuevo presidente de Caja Rural iba a trabajar y deseamos que trabajara con éxito y en ese sentido esa primera parte lo ha conseguido. Así que estamos contentos y satisfechos de que eso sea así. Y luego queremos ratificar públicamente nuestro desacuerdo con el acto que se va a celebrar, el acto institucional para celebrar el aniversario de la fundación del Estado judío. Izquierda Unida no va a participar en ese acto institucional y lamentamos que ese acto tenga reflejo en la Cámara que representa a todos los extremeños, entre los que hay sensibilidades muy diferentes sobre esta situación. El Estado judío fue creado en el rebufo de la Segunda Guerra Mundial, fue el resultado de las normas que dictan los vencedores sobre los vencidos, y el Estado hebreo, el Estado judío que se ha creado, que reconocemos su derecho a la asistencia, a vivir democráticamente en paz con sus vecinos, ese derecho que se reconoció a un grupo muy importante, que son los judíos, se hizo a costa de arrasar los derechos de la población que llevaba más de 20 siglos en Palestina. Por lo tanto, no podemos compartir, no tenemos nada que celebrar en esa efeméride, máxime cuando el Estado de Israel viene pasando por alto y haciendo caso omiso de numerosísimas resoluciones de la ONU y viene acometiendo atropellos a los derechos humanos tanto en la Franja de Gaza como en los territorios ocupados de Cisjordania. Por lo tanto, Izquierda Unida quiere marcar distancia y sin que eso signifique ninguna hostilidad hacia el pueblo judío, sí significa distanciamiento sobre un gobierno, sobre un Estado que no respeta los derechos humanos y que no respeta las resoluciones internacionales sobre esa cuestión. Eso es todo lo que tenemos que decirle en este momento y de cara al próximo pleno. Como siempre, si tiene usted alguna pregunta, con mucho gusto la responderé. Pues
Pues muchas gracias, espero que tengan buen día. Sí, sí. Sí, la ley de gobierno abierto va y, vamos, suponemos que va a salir por unanimidad, cada grupo tiene 10 minutos para intervenir y nosotros también nos sentimos padres de esa ley de gobierno abierto. Y, naturalmente, estamos contentos de que suponga un avance en los mecanismos de participación ciudadana y de recepción de información por parte de los ciudadanos en estos momentos en los que la política y los políticos en general están tan puestos en cuestión. Creemos que la ley de gobierno abierto puede ser una herramienta que aporte tranquilidad, que aporte transparencia y estamos contentos de que haya salido por unanimidad en esta Cámara y en esta legislatura. Sí, perdón. Bueno, si trae una ventaja económica, pues bueno, ya lo veremos. Yo tengo grandes dudas de que tengamos que aprender algo del modelo productivo de Israel. Israel es un Estado absolutamente inviable que depende de las ayudas cuantiosísimas de los Estados Unidos de América. Israel tiene una enorme deuda exterior, tiene un gasto militar absolutamente desorbitado y no sé, francamente, en qué terrenos de la tecnología o de la economía nos puede dar alguna pequeña lección. Es un Estado artificial montado en el centro de una zona muy inestable y en la que Occidente tiene grandísimos intereses relacionados con el petróleo. Francamente, no sé qué nos pueden enseñar los israelitas. Muchas gracias, buen día. Buenos días, si queréis y estáis preparados empezamos, que hoy vamos con algo de retraso. Ya sabéis que las medidas de seguridad son muchas y del grupo parlamentario aquí he tardado media hora en poder atravesar tantos cables y tantos cachivaches, así que tengo que pediros disculpas. Está llena la asamblea de cachivaches, es para lo que ha quedado la asamblea. Quiero empezar criticando el gasto superfluo, la propaganda
que vamos a sufrir hoy aquí, de nuevo, en la Asamblea de Extremadura. Ya estuvo aquí el señor embajador, ya hicimos un acto en el Parador, estuvo por aquí en ruedas de prensa, ya creo que es la cuarta, con el señor presidente de la Junta de Extremadura. Ya sabemos las bondades del modelo de Israel. Israel es un país al que respetamos muchísimo, pero empezamos a estar hartos de tanta parafernalia de la Junta de Extremadura con el manoseado tema de Israel. Se están gastando una pasta en montar el escenario y todo este tinglado que están montando en la Asamblea, cuando hay 174.000 parados en Extremadura, 70.000 de ellos que no tienen nada que llevarse a la boca y nos están regateando subir la renta básica a más usuarios. Y se gastan una pasta gansa en propaganda y publicidad que no sirve para nada, solo para que el señor presidente de la Junta de Extremadura pues pueda contarnos lo que su gabinete de propaganda, Sociedad Anónima, le marca. Ya está bien de tanta propaganda y a ver si algún día de esto hacen algo por los 174.000 parados que hay en la región, que es indignante. La segunda cuestión. La mesa de la Asamblea de Extremadura, a pesar de que vamos a aprobar una ley de transparencia el jueves que viene, ha demostrado hoy que es muy transparente, pero con ironía, con bucle, hacia atrás, es decir, hacia la no transparencia. Y nuevamente ha tratado de impedir las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Y nuevamente le ha puesto pegas a la comisión de investigación sobre los desembalses. ¿Por qué razón? Porque sabe que se han cometido errores muy graves. Ya empezamos a saber que son bastante graves y no quieren investigar el presente, quieren investigar el pasado. Por eso todas las comisiones de investigación del Partido Popular van sobre el pasado. Pero la Asamblea de Extremadura tiene que controlar al actual gobierno y tiene que defender a los ciudadanos extremeños de aquellos daños y perjuicios que le causen las administraciones, sean las que sean. Y en los desembalses les recuerdo al Partido Popular que se han ido muchos negocios, muchas explotaciones de ciudadanos extremeños y tenemos que investigar para defenderlos. Se han ido muchas infraestructuras públicas que son y se han hecho con el dinero de los extremeños y tenemos que defenderlas, y se han ido muchas infraestructuras privadas. Y si el Partido Popular quiere ser cómplice del señor delegado del Gobierno, por tanto el Gobierno de Rajoy y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, lo denunciaremos también al Partido Popular y a la Junta de Extremadura como cómplices de los daños patrimoniales que ha causado la riada. Ya está bien de ocultar responsabilidades políticas en esta región y de hacer comisiones de investigación que solo miran al pasado. Y si Izquierda Unida quiere ser cómplice, porque también está poniéndole pegas a la comisión de investigación, habrá que decir que Izquierda Unida es cómplice de los daños patrimoniales causados por las inundaciones, consecuencia de los desembalses. Y cada palo que aguante su vela. Y que los agricultores sepan quién en esta asamblea quiere descubrir las causas de las inundaciones y quién quiere ser cómplice del gobierno de Rajoy. Y que los empresarios que han perdido sus camiones en el medio del río sepan quién quiere ser cómplice con Rajoy y quién quiere defender sus intereses en Extremadura. Y el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista va a seguir defendiendo que se constituya una comisión de investigación en el Parlamento, en la Asamblea de Extremadura. Se pongan como se pongan, retuerzan el reglamento como lo retuerzan, pero aquí hay que investigar los errores graves de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El Gobierno de España, con el señor Rajoy a la cabeza y el señor Cañete del brazo, tienen que asumir los daños que han causado a la agricultura extremeña, a las empresas extremeñas, al empleo extremeño, a los miles de jornales que se van a perder,
a las miles de hectáreas de frutales que se van a secar este año y el año que viene. Y si no lo asumen, todos aquellos diputados de esta Asamblea que no estén por esa labor serán cómplices, repito, serán cómplices de los daños causados por Rajoy y los desembalses a esta región. Y tampoco quieren, y están dándole vueltas, a impedirnos que se constituya una comisión de investigación del fraude. ¿Por qué será que el Partido Popular no quiere que se estudie el fraude fiscal en Extremadura? ¿A qué teme el Partido Popular? ¿A que investiguemos el fraude, a que estudiemos el fraude, a que propongamos medidas de control del fraude? Si este país y esta región no puede seguir haciendo más recorte, tenemos que seguir insistiendo en que hay que aumentar los ingresos de aquellos que no pagan, de aquellos que están en la economía sumergida y de aquellos que hacen fraude fiscal. ¿A qué teme el Partido Popular una comisión de estudio del fraude? ¿O es que está encubriendo el Partido Popular de Extremadura a los defraudadores? Porque si no, no se entiende su actitud en la mesa. Y 3/4 de lo mismo hay que decir de Izquierda Unida, que en Madrid Cayo Lara se le llena la boca hablando de fraude fiscal y el señor Nogales en Extremadura vota con los del PP. Tendrán que aclarárnoslo, o a ver si se aclaran ellos. Porque yo entiendo lo que dice el señor Cayo Lara, que habla con claridad. Lo que no entiendo es lo que luego vota el señor Nogales en la mesa del brazo de los del PP. Sobre el orden del día. Bueno, va definitivamente la aprobación de la Ley de Gobierno. Y ya saben ustedes que la Ley de Gobierno abierto era una reivindicación del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, de la cual nos sentimos muy satisfechos, que definitivamente se vaya a aprobar y de la que, como saben ustedes, hemos hecho una buena parte de aportaciones a lo que hoy contiene la Ley de Gobierno abierto y participación ciudadana. Y quiero ponerlo en valor porque en un momento en el que es tan importante el acercamiento de la ciudadanía a la política y a los políticos, la Ley de Gobierno abierto se constituye como una herramienta muy eficaz para conseguirlo. Cuestión que luego se da de bruces con que no podamos discutir en este Pleno una reforma del Estatuto de Autonomía para rebajar las firmas necesarias para las iniciativas legislativas populares de 45.000 firmas al 2% del censo, que vienen a ser aproximadamente 17.000 firmas. Porque el señor letrado mayor se equivocó en los escritos que nos manda sobre los asuntos pendientes de Pleno y no han querido rectificar de oficio con el único interés de transparencia de que el Grupo Parlamentario Socialista Regionalistas no pueda discutir esta iniciativa en este Pleno, pero que no se preocupen los señores del Partido Popular de la derecha de esta región, que lo traeremos al próximo Pleno. En el próximo Pleno tendrán que decir si quieren rebajar o no de 45.000 firmas a 17.000 firmas. Porque por mucha regate corto que hagan con el reglamento, por mucha actitud antidemocrática que demuestren, no impedirán que en el primer Pleno del mes de mayo el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista traiga una reforma del Estatuto para que en lugar de 45.000 firmas para la ILP se necesiten solo 17.000. Hemos pedido igualmente la comparecencia de la vicepresidenta y consejera de Empleo, que no habla jamás de paro y de cuestiones relacionadas con el desempleo, salvo cuando el grupo parlamentario le pregunta en esta asamblea. Y, por tanto, le hemos pedido la comparecencia para que nos explique qué va a hacer por los parados de larga duración en esta región. Claro, nos dirán que hacen lo del guan, es decir, propaganda, y que mantienen el empleo de las empresas que hacen frontis, porque utilizan más frontis. Yo no sé si alguna empresa será amiga suya en esto de la generación de frontis, porque hay que ver los frontis que consume la Junta de Extremadura. Cada día un frontis nuevo, y eso que están por la austeridad, con que si estuvieran por el despilfarro harían un frontis por la mañana, otro por el mediodía y otro por la noche. Luego tendrán algún amigo en alguna empresa de frontis, seguramente. Es lo único que generan empleo, en las empresas de los frontis. Queremos saber, por boca de la señora consejera del desempleo, qué piensa hacer con los parados de larga duración.
porque con esto de que el emprendimiento va a acabar con el desempleo, estamos viendo que el desempleo galopa sin gobierno ninguno. Y el próximo día 25, en el próximo pleno, a las 9 de la mañana, el Instituto Nacional de Estadística dará a conocer la EPA del primer trimestre del 2013. Y ahí veremos empíricamente la certificación del éxito o del fracaso de las políticas de empleo y de la política económica del señor Monago. Llevamos igualmente una iniciativa para que se paren los desahucios en esta región definitivamente en las viviendas sociales, porque lo que está haciendo en política de vivienda el señor Monago, que es el desahuciador más importante que hay en esta región, el señor Monago causa más desahucios que los bancos privados en esta región, que los desahucios de viviendas privadas. Y lo que está haciendo es sacando de las viviendas sociales a familias para lanzarlas a que vivan debajo de los puentes o a que vuelvan a construir chabolismo en esta región, 30 años después de que esta región haya acabado con el chabolismo, porque ustedes son muy jóvenes, afortunadamente para ustedes, pero en esta región había chabolismo. Y la política de vivienda del Partido Socialista, de viviendas sociales, subrayo, la política de vivienda del Partido Socialista en viviendas sociales acabó con el chabolismo. Y el señor Monago quiere retroceder y llevar esta región otra vez al chabolismo. Y vamos a llevar de nuevo una iniciativa para impedir que haya más desahucios en viviendas sociales. Ya lo aprobó la Asamblea de Extremadura con los votos del PSOE, del regionalista y de Izquierda Unida en julio del año pasado, pero le hace ni puñetero caso la Junta de Extremadura a lo que aprueba la Asamblea. Ese es su talante democrático. Llevamos también una iniciativa para que la Junta de Extremadura avale ante los bancos a las empresas y autónomos que trabajan con la Junta y a los cuales la Junta le debe mucho dinero. Y no es posible que estos autónomos y estas empresas que trabajan para la Junta de Extremadura financien, igual que hacen los pensionistas, el déficit de la Junta de Extremadura. Y ni siquiera sean capaces de que la banca, el sistema financiero, le conceda créditos por importe de lo que le debe la Junta de Extremadura. Por tanto, vamos a exigirle que avale a estas empresas y a estos autónomos que trabajan a través de servicios o de productos para la Junta de Extremadura y, por tanto, puedan acceder a créditos avalándolos la propia Administración regional. Llevamos los tres grupos parlamentarios una iniciativa para fomentar el tiro con arco en aquellas explotaciones cinegéticas de la Junta de Extremadura, porque es una especialidad que se ha demostrado en aquellos sitios que se ha fomentado que impulsa el turismo, un turismo de cierta calidad y, por tanto, vamos a pedirle a la Junta de Extremadura, a los tres grupos parlamentarios, que en los terrenos cinegéticos de la Junta de Extremadura se haga un programa experimental de impulso al tiro con arco. Y, finalmente, haremos una interpelación a la Junta de Extremadura para que se pueda poner en marcha o nos indique cuál es la política del Gobierno sobre el fracaso escolar. En cuanto a las preguntas al Gobierno, el presidente del grupo parlamentario le preguntará al presidente de la Junta de Extremadura que cuáles son las medidas que va a poner en marcha para que Extremadura no llegue al 35% de paro, que ya vamos por el 34 y pico. Si quieren hacer algo, que nos cuente cuáles son las medidas que va a tomar. Vamos a preguntar por el fraude laboral de una ETT que ha cometido contra trabajadores que se han ido a la recogida de los arándanos a Huelva, que está haciendo la Junta de Extremadura para defender a los trabajadores extremeños. Vamos a preguntar por qué no paga las AISES la Junta de Extremadura. Y, finalmente, vamos a preguntar por qué tiene esta manía persecutoria la Junta de Extremadura contra los inspectores de educación, que se lo ha tenido que tumbar esta manía persecutoria al Tribunal Superior de Justicia. ¿Recuerdan ustedes lo que decían los dirigentes actuales de la Consejería respecto a lo que hacía el Gobierno anterior? Pues en 18 meses se están superando día a día
y el Tribunal Superior de Justicia les está tumbando todas las actuaciones irregulares de quitarse del medio a profesionales que nada tenían que ver con la Administración regional, sino que estaban allí, socialistas, sino que estaban allí por mérito y capacidad. Nuevamente, el Tribunal Superior de Justicia le ha dicho que son muy autoritarios a la hora de despedir a trabajadores que habían adquirido su plaza por mérito y no por carné, como los que ahora han nombrado a dedo, por cierto, y que ahora tendrán que dejar libres los puestos para que sean ocupados por quienes legítimamente los tenían ocupados anteriormente. En resumen, vamos a presentar iniciativas en este pleno del día 25, dirigidas fundamentalmente al empleo, la comparecencia de la consejera para que expliquen cuáles son las medidas que van a tomar, porque hasta ahora no han tomado ninguna para defender a los parados de larga duración, cuáles son, o si van a aceptar nuestra medida para que se apoyen a las empresas y autónomos que trabajan con la Administración y a los cuales le debe la Junta de Extremadura dinero para que pueda avalarlos frente a terceros, y desde luego la otra iniciativa de corte social, que es parar los desahucios del señor Monago en las viviendas sociales. Y a continuación a sus preguntas, como siempre. Muchas gracias. Valentín, ¿cuál es la posición del Grupo Socialista en este momento sobre la separación amistosa de la caja rural de las dos cajas andaluces? Pues nuestra posición la resumo en 3 elementos. La primera, Caja Rural de Extremadura y sus órganos de dirección y gestión, y los trabajadores de Caja Rural de Extremadura tendrán siempre el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Segunda cuestión, respetamos la autonomía y la independencia de esta empresa privada para tomar las decisiones que ha tomado de separarse amistosamente del SIP en el que se encontraba. Respetamos que se integraran en este SIP cuando tomaron sus decisiones y respetamos ahora que salgan. Solo deseamos que Caja Rural de Extremadura y los trabajadores en esta nueva andadura puedan consolidarse como una entidad solvente y pueda mantener el empleo. Y el tercer elemento, si yo fuera presidente de Caja Rural de Extremadura, le pediría al señor Monago que dejara de manosear a la Caja de Extremadura, porque cada vez que habla de Caja Rural de Extremadura es para utilizarla como bandera demagógica y populista. Y estamos hablando de una entidad financiera que tiene mucho que decir para dar crédito a las familias y a las empresas, y no se puede estar manoseando todo el día, y desde luego tiene mucho que ver con el mantenimiento del empleo de los trabajadores. Y el señor Monago utiliza la Caja Rural de Extremadura para hacer populismo barato. Si yo fuera Román Prieto, presidente de Caja Rural de Extremadura, le pediría que dejara en paz a Caja Rural de Extremadura, porque donde mejor está una caja, un banco, una entidad financiera, no es expuesta todos los días a ruedas de prensa en las que el presidente la utiliza para su estrategia de propaganda. Entonces, por favor, que la deje en paz, que puedan ser solventes por su cuenta, pero yo no veo a ninguna otra entidad financiera que esté todos los días expuesta al espejo público. Por tanto, si yo fuera Román Prieto, le pediría al señor Monago, déjenos en paz para que podamos hacer nuestra labor financiera y mantener el empleo de los trabajadores de Caja Rural. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias.
Después de la Junta de Portavoces, lamento sinceramente que me corresponda a mí siempre, en fin, pues estar agobiándoles con su tiempo, que sé que tienen que llegar a sus delegaciones. Por lo tanto, voy a intentar ser rápido en lo que va a ser esta intervención. Hoy es un día importante. Nos encontramos ante lo que entendemos, desde luego, un antes y un después en el ciclo histórico de Extremadura. Hoy ha habido un Consejo de Gobierno donde, desde luego, queda claro que se empiezan a ver los resultados precisamente de aquellos compromisos que en su momento estableció el presidente Monago con todos los extremeños y, por lo tanto, podemos decir que Extremadura deja de ser vagón de cola y donde antes Extremadura quería mirarse, ahora resulta que es espejo de otras comunidades autónomas. Nos parece importante y queremos poner encima de la mesa precisamente el gran trabajo que ha hecho el presidente de Extremadura, el presidente de todos los extremeños, para que esto sea una realidad. Y no solo se ha quedado con lo que son meros compromisos, no ha sido simplemente lo que era una voluntad, sino que también ha puesto negro sobre blanco lo que es la realidad tangible, es decir, un presupuesto de 60 millones de euros precisamente para destinarlos a lo que es la innovación y lo que es el crecimiento. Por eso nos parece importante que todos los extremeños sean conscientes del trabajo denodado que está haciendo todo el Gobierno de José Antonio Monago en pro precisamente de lo que estoy diciendo, que ahora mismo Extremadura ha dejado de ser quien en su momento podía verse desde el resto de España la última comunidad autónoma y el ejemplo claro de lo que no se debía seguir en gestión, y ahora pasa a ser totalmente lo contrario. El campo, el sector agroalimentario, el sector agroindustrial tenía prioridad y así lo entendió el Gobierno de Extremadura y José Antonio Monago lo ha puesto, como digo, hoy en Consejo de Gobierno negro sobre blanco. Creo que estamos de enhorabuena y así se lo tenemos que trasladar a todos los extremeños. Miren ustedes, hoy hemos vivido en la Junta de Portavoces, y esta rueda de prensa es posterior a la Junta de Portavoces, algo que desde nuestro grupo parlamentario se nos antoja lamentable, patético, si se me permite la expresión, puesto que se ha visto de nuevo cómo el Grupo Parlamentario Socialista ha querido dinamitar algo tan limpio como debe ser precisamente una reunión donde, presidida por la máxima autoridad en la Asamblea de Extremadura, en el Parlamento de Extremadura, se ha pretendido retorcer el reglamento, retorcer la ley y utilizar una ley que ellos vienen utilizando desde hace ya muchas legislaturas y que ahora ya no les sirve, que es la ley del embudo. Lo ancho para el Partido Socialista y lo estrecho para el resto de formaciones políticas. Y desde luego esta mañana se ha visto como una pretensión, cuál era el manipular burdamente el Estatuto de Autonomía de Extremadura, algo en lo que viene además establecido por plazos, puesto que el reglamento es claro en ese aspecto y los plazos se nos exigen a todos los grupos parlamentarios, hay que cumplir. Hoy, en la Junta de Portavoces, el Grupo Parlamentario Socialista ha querido alterar, sin duda, lo que es la estabilidad precisamente del trabajo que se viene haciendo desde la presidencia de este Parlamento. Se ha quejado y ha montado un verdadero espectáculo lamentable el señor García, con la intención clara de poner al señor Vara por encima de lo que es la propia norma y las propias leyes que nos amparan a Extremadura, y ha querido parchear lo que es el Estatuto de Extremadura, saltándose el reglamento y, en definitiva, queriendo hacer trampas. Aquí, y no es un capricho lo que les estoy diciendo, se traduce como con fecha 22 de abril, es decir, ayer, presentar un escrito el Partido Socialista queriendo impulsar una modificación del Estatuto de Extremadura. Lógicamente, en la Junta de Portavoces no se le ha podido dar trámite, este grupo parlamentario no ha podido admitirlo, puesto que nos parecería algo burdo y algo que iría en contra precisamente de los intereses generales de Extremadura. Nosotros hemos dicho que no podía incluirse en este orden del día porque primero entendemos que hay que hacerlo con una reflexión sosegada.
no solo queriendo modificar algo que han tenido la oportunidad durante 30 años, incluso cuando ellos de forma mayoritaria lo aprobaron el reglamento en el 2011, donde se establecía la necesidad de que fuesen 45.000 las firmas para una iniciativa legislativa popular, ahora lo quieren hacer a través de parches. Nosotros entendemos que no hay que hacer parches a una norma tan importante como el Estatuto de Autonomía de Extremadura, sino que hay que trabajarlo en profundidad y hay que adaptarlo a las necesidades que la propia sociedad extremeña nos está demandando. El Grupo Parlamentario Socialista no quiere ni oír hablar de una reducción en el número de parlamentarios que conformen el arco del hemiciclo. El Grupo Parlamentario quiere, de alguna forma, trastocar y manipular la norma más importante para todos los extremeños. Por eso no podemos caer en ese error y permitirlo, y queremos que nos sentemos todos de forma sosegada y que lo trabajemos haciéndonos eco de lo que verdaderamente nos están demandando los ciudadanos. Así pues, también permítanme que les diga que también resulta triste para este representante, para este portavoz y, en definitiva, seguramente para la mayoría de los extremeños, que un representante público esté diciendo que en una junta de portavoces no se ha querido permitir que se abra algo tan importante como lo que es una comisión de investigación para poner luz sobre aquello donde hay sombras. Nos parece triste y lamentable y además sospechoso que por parte del Grupo Parlamentario Socialista se diga que si es que a lo mejor por parte del Grupo Parlamentario Popular, por el Gobierno de José Antonio Monago, lo que no se quiere es que se sepa quiénes son los defraudadores, que se están parando al defraudador, cuando ellos, el Partido Socialista, dicen que efectivamente se están defraudando. Y yo les digo, la primera comisión de investigación que hubo en esta legislatura fue precisamente para depurar responsabilidades políticas y para que los extremeños se enterasen de la única forma de la que se podían enterar, y era aquí, en la casa de todos, escuchando a todos los intérpretes, a todos los protagonistas de todo lo que sucedió en Feval, en esas adjudicaciones ilegales, en esas creaciones y esas construcciones absolutamente absurdas con dinero extremeño. Pero fue también el Partido Popular el que lo llevó a los tribunales. Nosotros invitamos también al Grupo Parlamentario Socialista que cuando diga algo tan grave como es que desde el Partido Popular se está amparando a defraudadores, lo primero que haga, aparte de crear y pedir una comisión de investigación, vaya a los tribunales, porque como ciudadanos tiene una responsabilidad y como personas públicas, como personas con representación pública, tienen una redoble necesidad y obligación. Así pues, no cabe la demagogia. Nosotros invitamos al Partido Socialista que si sabe que ha habido defraudación, vaya a los tribunales para depurar responsabilidades penales, porque no sé si se han enterado. Desde luego, el Partido Socialista y muchos miembros del Partido Socialista que ahora lo están pasando mal y lo están pasando a través de los propios tribunales de justicia, se están enterando que el dinero público era un dinero que no se podía utilizar de esa forma. Si el Partido Socialista entiende que hay personas que lo han hecho, ya está perdiendo tiempo en ir a los tribunales y acudir precisamente después aquí a abrir una comisión de investigación, pero que no venga con cuestiones torticeras y sobre todo con un sinsentido que lo único que hace es ocupar tiempo y sin duda hacer perder tiempo a todos los extremeños que ahora mismo lo están pasando mal, y lo que están esperando de todos los políticos es una unidad suficiente para poder generar ese empleo, esa ilusión, mantenerla y desde luego creer, como así lo hace el Partido Popular, en el emprendimiento y en la innovación. Si tienen alguna pregunta que hacerme con respecto a este asunto del orden del día, parece que el Grupo Parlamentario Socialista no se entera muy bien que muchas de las medidas que están pretendiendo impulsar las está llevando a cabo desde hace ya tiempo el Gobierno de José Antonio Monago. Y en cuanto a una propuesta de impulso que ha sido llevada conjuntamente por los tres grupos parlamentarios, nos parece importante el promocionar en Extremadura precisamente esa modalidad de caza con arco, y no ha habido ningún problema. Lo lamentable es que si hay consenso en esas cuestiones, para otras, que desde luego para nosotros sí nos parece mucho más importante, como es la generación de empleo, como es la renta básica, no haya ese consenso o no haya ese intento, esa voluntad por parte del, hasta ahora, grupo mayoritario de la oposición en querer también llegar a acuerdos en beneficio y en pro de todos los extremeños. Ahora sí, me pongo a su disposición
para cualquier aclaración o pregunta que quieran hacerme. Sí, Miguel, yo quería una valoración por parte de vuestro grupo de las jornadas que empiezan esta tarde y también de la ruptura de la fusión entre Caja Rural de Extremadura y Caja Rural del Sur. Bien. Gracias. Bueno, las jornadas hispano-israelí que comienzan hoy aquí, yo creo que es algo tremendamente importante para la credibilidad de la economía que ahora mismo nace en esta nueva Extremadura, en esta nueva Extremadura que sin duda tenemos que estar al lado de los mejores. Yo creo que el ejemplo israelí es un ejemplo a seguir, es un Estado en el que, desde luego, la reflexión que se ha hecho desde el punto de vista político, incidiendo en una economía que ahora mismo es de las más fuertes de todo el mundo, para Extremadura sin duda no deja de ser un orgullo que aquí en Mérida podamos estar estas dos culturas económicas y sobre todo estas voluntades políticas, empresariales. No olvidemos la participación empresarial, que es la esencial y es lo que se ha pretendido por parte tanto del gobierno israelí como del gobierno español, en este caso el gobierno autonómico extremeño por parte de José Antonio Monago, y es que esto sean unas jornadas de carácter empresarial. Por lo tanto, lo que vamos a vivir hoy y mañana va a ser una apuesta más por parte del gobierno de José Antonio Monago en la esperanza, en la confianza del empresariado extremeño, en la capacidad de crecimiento de Extremadura y, desde luego, en la confianza en todos los extremeños en que, estando al lado de los mejores, sin duda, como ahora mismo y como hoy hemos visto en este Consejo de Gobierno que ha hecho el Gobierno de Extremadura, podemos estar en liza precisamente con los mejores. En España ya lo estamos y dentro de lo que es esa trayectoria de desarrollo económico también queremos estar a nivel internacional con los mejores. Y con respecto a la segunda pregunta, la valoración que hacemos de Caja Rural de Extremadura, mire usted, nosotros siempre hemos apostado por Caja Rural de Extremadura, siempre hemos dicho que era una caja modélica en Extremadura. Nosotros siempre hemos respetado tanto a las direcciones como a los trabajadores, siempre les hemos mostrado estar a su lado y en apoyo continuo y directo en todas sus necesidades y sobre todo también en apoyo y continuo y directo con lo que eran los intereses de Extremadura. No al contrario como el Partido Socialista, que si bien con una mano dicen que lo respetan, hablan, sin embargo, y se les olvida que las otras dos cajas extremeñas referencia, tanto Caja Extremadura como Caja Badajoz, precisamente por ese respeto que han tenido de no inmiscuirse, cuando han puesto a directores y presidentes a su antojo, yo creo que ese respeto se ha traducido en lo que actualmente están inmersas Caja Extremadura y Caja Badajoz. Sin embargo, la apuesta definida, honesta que ha hecho el Gobierno de Extremadura para estar al lado de los extremeños y de los intereses extremeños se traduce precisamente en el éxito, sin duda, que tiene actualmente y que tendrá en el futuro Caja Rural de Extremadura en nuestra comunidad. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias.